Hola a todos y bienvenidos al canal de CLAT. Os habla Juan y hoy vamos a seguir con el control slider. En el vídeo anterior ya visteis cómo manejar o mover o cambiar el valor de una celda desde un slider y cómo insertar el slider en la hoja y bueno, las propiedades básicas del mismo. Así que hoy lo que vamos a ver es el slider en acción, que es este que veis aquí, pero para cambiar el formato, redimensionar, mejor dicho, el tamaño de un formulario, ¿no? Aquí, como veis, tenemos una etiqueta, un listbox, perdón, y un botón. ¿Vale? Entonces la idea es que con el slider vamos a cambiar el tamaño del formulario, pero a su vez van a cambiar proporcionalmente también el tamaño de los controles que haya en el formulario. En este caso solo hay 3 controles, pero se puede hacer con tantos como queramos, ¿eh? Entonces un poco la idea es, como veis aquí vamos avanzando, veis que lo vamos haciendo más grande, pero todo va cambiando, ¿eh? Proporcionalmente todo va cambiando, lo veis, lo ponemos un poco aquí y si vamos hacia atrás pues lo mismo, va cambiando el tamaño del formulario y los controles que haya dentro. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es cómo hacer esto. Así que si estás interesado en entender este control y poder aplicarlo en tus proyectos, pues te invito a permanecer atento al vídeo que empezamos ya. Bien, vamos a ir a la pestaña programador. Vamos a ver, bueno, podemos ir incluso directamente al formulario. Y como veis aquí están los controles. Bueno, tengo estos de aquí escondidos que también os lo dejo porque también podemos hacerlo con estos botones, con el más y el menos, podemos agrandar. Pero bueno, lo que vamos a ver es, lo que os decía, es con el slider vamos a ver, hacemos doble clic y vamos a ver el código que tenemos para ello. Entonces, bueno, yo aquí lo que he definido, antes de ver el evento click del slider, vamos a ver el evento initialize del formulario una vez que arranca, porque una vez que arranca yo lo que hago es que tomo nota, por decirlo de alguna forma, del tamaño de los controles, del tamaño del formulario, del tamaño de los controles y la posición de esos controles, dónde están. Sería el height por un lado y el top por otro, ¿no? Entonces, para ello, yo aquí en módulos, en funciones, he declarado una serie de variables, que son estas de aquí, ¿lo veis? Entonces, el mi altura, que sería el mi altura, es la altura del formulario y el ancho del formulario, y van a ser del tipo double, porque pueden ser con decimales esos tamaños, ¿no? Luego la etiqueta, que va a ser del tipo byte, luego el list altura, que va a ser la altura del listbox, el ancho del listbox y la fuente, el tamaño de fuente del listbox, porque el listbox lo cambiamos de altura, lo hacemos más grande, pero también cambiamos la fuente, ¿no? El tamaño de las letras. ¿Vale? Para eso lo tenemos. Y luego el command 1 es referente al command button. Tenemos la altura, la anchura, también el tamaño de la fuente del command button, que pone aceptar, el top, en qué posición está de top y de left, porque todo eso va a ir cambiando, ¿de acuerdo? Esta es la forma de hacerlo. Lo podéis hacer así con variables o directamente tomando los números, los tamaños de los controles, pero de esta forma lo que hacemos es, cuando yo lanzo el ya en estas variables voy a cargar toda la información que necesito para luego ir variándola, haciéndola más grande o más pequeña dependiendo del slider, dependiendo del valor del slider. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, si vamos aquí al
al initialize del formulario, bueno, pues aquí también declaro unas variables, la i y fila, que son del tipo integer, y fila va a ser igual a 1. Entonces, y esto lo hago para cargar el listbox. Esto no tiene mucho que ver con lo que vamos a ver de redimensionar, pero como habéis visto, cuando lanzamos el formulario, bueno, pues hay un listbox aquí que se carga con unos datos que son estos de aquí, de la tabla. Bien, entonces, esto lo que hacemos es, bueno, no lo voy a explicar, pero así es como llenamos un listbox. Tengo muchos vídeos en el canal de cómo hacerlo. Un listbox, en este caso, de 3 columnas. Bien, luego lo que voy a hacer es definir el mínimo y el máximo del slider. El slider no le he cambiado el nombre, se llama slider 1. Otra cosa, creo que habría que empezar por aquí. Claro, os preguntaréis, ¿y dónde está el slider? Bueno, pues si venimos aquí a la ventana, al cuadro de herramientas, ¿vale? Y no lo tenéis aquí, que seguramente no estará, el slider es este, ¿lo veis? Bueno, es tan fácil como botón derecho, controles adicionales, y lo buscamos aquí. Creo que está ordenado por Microsoft Slider, Control versión 6.0. ¿Lo veis que tiene un tick? Está la crucecita, lo buscáis aquí, le dais a aceptar y os aparecerá aquí. Luego es tan fácil como seleccionar, arrastrar y dibujarlo con el ratón en el formulario. Bien, seguimos. Bien, pues ese slider por defecto el sistema VBA le da el nombre de slider 1. Si insertáramos un segundo, pues sería slider 2 y así sucesivamente. Entonces le digo, bueno, porque si vemos las propiedades del slider, vamos a seleccionarlo, ver ventana de propiedades. Bueno, pues aquí vamos a hacerlo esto un poco más grande. Aquí están las propiedades del slider, ¿no? Entonces podemos hacerlo aquí, como lo veis, el mínimo y el máximo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que quiero que vaya de la posición mínima, que sea el 0, y la máxima, que sea el 10. Obviamente esto lo podéis cambiar y poner el valor que necesitéis. Bueno, pues eso es lo que le estoy diciendo aquí. Probablemente no, esto no sería necesario porque ya lo tengo puesto en la ventana de propiedades. Bueno, pero así de paso os lo explico. Luego, el Command Button 2 y 3, son estos de aquí, que no, el 2 y el 3, que no los vamos a usar. Por eso los pongo visible en false. Esto no tiene nada que ver con el ejemplo que os voy a explicar. Y ahora sí, aquí sí que viene lo interesante. Aquí vamos a cargar las variables públicas que os he comentado, dependiendo del tamaño que tengan el formulario y todos los controles que vamos a cambiar con el slider, todos los controles que vamos a cambiar de tamaño y de posición con el slider. ¿Veis? Mi altura, que va a ser, bueno, como está dentro del bloque o del constructor width, pues con el método del punto, pues le digo que en la altura del formulario me lo guarde en la variable pública mi altura. Lo mismo con el ancho, que me lo guarde en esta variable pública. En etiqueta quiero que me guarde el tamaño de la fuente de la etiqueta todo esto es cuando arranca. Lo mismo para el listbox, ¿veis? El height quiero que me lo guarde en list altura, el width, que es el ancho, que me lo guarde en list ancho, y el font.size, que es el tamaño de la fuente, quiero que me lo guarde en la variable listFont. Bien, y ahora hacemos lo propio con el Command Button 1, que el Command Button 1 es este de aceptar, este de aquí. Lo hacemos desde aquí, lo cargamos aquí, lo mismo, con el método del punto en el Command Button 1. El height, que es la altura, me lo guardas en Command 1 altura. El width en Command 1 ancho. El font size, que es el tamaño de la fuente, pues en Command 1 font. Luego la posición desde arriba en el top me lo guardas en esta otra variable, y finalmente la posición left a la izquierda me lo guardas en esta otra variable. Con esto lo que tengo ya es en esas variables cargada toda la información cuando arranca el formulario. Por lo tanto, a partir de ahí, con el slider
Ahora sí que vamos a ver el slider, el clic, ¿vale? Que esto también lo podríamos hacer con el scroll, ¿vale? Esto también lo podríamos hacer en el scroll. Si aquí ponemos scroll, entonces en lugar de clic vamos a creo que incluso funcionará mejor, ¿eh? Vamos a copiar esto y lo ponemos en el scroll. ¿Por qué? Porque en el clic tendréis que hacer clic, no funcionará muy bien el arrastre, ¿eh? Esto de momento os lo dejo aquí porque os pondré el enlace si queréis descargarlo. Y de esta forma, ahora cuando arrastre, vamos a lanzar un momento el formulario. Ahora sí, cuando arrastre, veis, ya en ese momento va cambiando. De la otra forma hay que hacer clic, ¿vale? Así ahora con el scroll funciona mejor, más fácil, más rápido. Bien, seguimos. Estábamos aquí, vamos a ver el scroll, y lo que hacemos es, bueno, vamos a crear una variable que le vamos a llamar altura del botón aceptar, ¿vale? Que va a ser del tipo double, y una variable que le llamamos x, que va a ser del tipo byte. Bien, en x siempre vamos a almacenar el valor del slider, es decir, el slider cada vez que lo movemos, lo veis arriba que aparece un número, el 2, el 3, el 4, ese es el valor. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los valores del slider, desde 0 hasta 10. Bueno, pues cada vez que movemos, que hacemos el scroll con el slider, ¿vale? Eso nos arroja un valor y lo vamos a almacenar en la variable x que hemos hallado aquí. La pongo del tipo byte porque solo va a ir de 0 a 10. Si necesitarais que sobrepase, creo que eran los 250, ahí entonces debe ir un integer, ¿vale? Porque el byte no funcionará. Bien, ahora le digo, dentro del constructor with, le digo que el tamaño de la etiqueta, ¿vale?, va a ser igual a lo que tengo almacenado en la variable etiqueta. Recordad que en etiqueta tenía almacenado el valor inicial de la fuente del label, de la etiqueta, y le digo que va a ser igual a lo que hay ahí más x. Claro, sí. Cada vez que mueva el slider, bueno, pues x empezará en 0, luego será 1, 2, 3, cada vez que lo vaya, o si va hacia la izquierda, pues irá disminuyendo, ya está. O sea que aquí lo que tenemos que hacer conceptualmente es aplicar un concepto matemático. Es al tamaño de fuente que teníamos en la etiqueta le añado el valor de x. El valor de x es el valor del slider. Bien, ahora al formulario, a la altura del formulario va a ser la que había cuando lo cargué, más el valor de x por 11. Estos números de x por 10, x por 11, etcétera, eso lo tendréis que probar, ¿no? Si veis que lo digo para que se vaya ajustando, ¿lo veis? Mira, cuando hacemos así, fijaos que va a cambiar todo, ¿no? Entonces, esta etiqueta que va a cambiar, ahora ves, ahora será, si antes era, por ejemplo, la fuente era 10, ahora será 11. Aquí ahora será 12, aquí 13, 14, etcétera, ¿no? Bien, pero luego en el resto, en el listbox y en el botón aceptar, bueno, pues si solo le sumamos 1 no se va a apreciar el cambio. ¿Sí? Si solo le vamos a sumando 1, que es el valor de x, pues no se apreciará el cambio. Sin embargo, por eso digo que esto, ¿vale? Y ahora estamos cambiando la altura y el ancho del formulario. Bueno, pues sí, x cuando valga 1 por 11, cuando valga 2 será 22, cuando valga 3 será 33 y así sucesivamente. Y ese 10, 11, pues bueno, tendréis que ir probándolo. Lo mismo hacemos para el listbox. Para la altura, pues la altura que tenía cuando arrancamos más el valor de x por 10, y el ancho lo mismo, el valor del ancho que teníamos más la x por 10, y el font
la fuente, el tamaño de la fuente, este sí que las fuentes solo van a ir sumando de uno en uno. Aquí no necesitamos multiplicar ni nada por el estilo. La altura del botón aceptar, que es esta de aquí, va a ser igual a dónde está colocado el listbox cada vez que, porque el listbox también se va haciendo más grande. Bueno, pues va a ser la altura que tenga en ese momento el listbox más, no la altura, sino en la posición top, la posición en el alto, en el top del listbox, más la altura del listbox en ese momento, más 8. Entonces, esa variable va a almacenar esta operación matemática. Al final es una operación matemática. Y luego lo mismo hacemos con el command button. La fuente siempre la vamos a aumentar al valor del slider, la altura también, y el ancho va a ser multiplicar por 2 el valor de x. Bien, luego como hemos capturado aquí la altura del botón aceptar, una vez que ha cambiado el alto, el ancho y la letra, entonces, y solo entonces, es cuando cambiamos la altura del botón aceptar. Si no hiciéramos esto, cada vez que moviéramos el slide, fijaos bien que el botón aceptar siempre está en línea con el final del textbox. ¿Lo veis? Siempre, ¿lo veis? Va aumentando el texto, la etiqueta, el caption, de aceptar, ¿vale? Pero también el botón va cambiando de tamaño y se tiene que ir moviendo de posición a buscar siempre el final del listbox para alinearlo con el listbox. ¿Lo veis? Que siempre está alineado, ¿vale? Bueno, pues eso lo hago con esa operación matemática, ¿vale?, que hemos visto aquí, de tener en cuenta el top, dónde está, en qué altura está el listbox y qué altura tiene el listbox, más 8, ¿vale? Y esto igual, en vuestros casos, a lo mejor en vuestro proyecto necesitáis que sea 10 o 6, pero por ahí andará. Tenéis que tener en cuenta ese concepto. Y finalmente, también lo que tenemos que hacer es el ancho de las columnas del listbox tendrán que ir cambiando. Tendrán cuando arrancan tienen un ancho y unas columnas, y aquí lo que vamos a hacer es pues mira, yo quiero que el ancho, que era 36 cuando arranca, quiero que sea ahora 36 más x, ¿vale? Y el de la primera columna, el de la segunda columna, que arranca con 126, quiero que sea 126 más x, y la tercera columna, el ancho, que era 106, pues 106 más x, ¿eh? ¿Qué pasa? Que esto lo tengo que ir concatenando, ¿vale? Porque cuando hacemos el ancho lo veis aquí, mira, cuando arrancamos, este es el initialize del user phone. Cuando arrancamos el listbox, le damos esto, valor a las columnas, 40, 110 y 120. Bueno, veis que necesitamos decirle pt y punto y coma. Bueno, pues aquí tenemos que abrir comillas. Hacemos comillas dobles y concatenamos con el valor más la x, concatenado con las comillas y el pt de aquí, ¿lo veis? El pt de aquí y el punto y coma. Y ahora otra vez, comillas, que estas comillas, digamos que esta comilla doble va con esta de aquí y estas comillas dobles van con esta de aquí, ¿de acuerdo? Y en medio están los ampersand para concatenar. Así es como deberíais hacerlo. Así aquí tendréis el ejemplo. Bien, pues esto es la parte que os quería mostrar, ¿vale? Esto es una de las partes. Luego hay otro ejemplo que es el que os voy a contar a continuación, ¿vale? Aquí no acaba todo. Y es el siguiente. Esto es otra forma que podemos hacer, ¿vale? Y es cómo cambiar también el tamaño de un formulario, bueno, pues tal como veis aquí, y aplicando un poco también la técnica que os he enseñado, ¿de acuerdo? De cambiar los valores de los controles del formulario. Y aquí, como veis, también hemos quitado la barra
del formulario. Bien, esto también os dejo cómo se hace, y esto no es mío, esto es de una API, la que hace todo esto, que la tenéis aquí, que es de un tal, es un chico portugués que se llama Ricardo Camisa, y bueno, pues esto es una API, ¿vale?, con todas sus constantes, etcétera. Ya sabéis que esto es, bueno, si tienes 64 bits necesitas poner el ptr safe, ¿vale?, y si no, pues aquí en el declare pues no hay el ptr safe. Si tenéis versión de 32 bits, esto lo tendréis en rojo, como si fuera un error, y esto lo tendréis en azul, como que es correcto. No os preocupéis, porque como está esta condición, pues entrará solo, porque si no daría error, pero solo va a entrar en el if de la versión que tengáis. Y bueno, aquí está todo el procedimiento, ¿vale? O sea, perdón, todos los procedimientos y funciones que este chico ha desarrollado, ¿vale?, para manejar el user form este de aquí, ¿de acuerdo? Cómo funciona. Yo he adaptado, lo que he hecho es copiar la API de este chico y adaptarla a mi formulario. Esto es lo que he hecho, ¿de acuerdo? Bien, pues esto os lo dejo también por si os lo queréis descargar, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado. La próxima semana vamos a empezar con un tema muy interesante para la gestión de tablas dinámicas, mezclado con formularios, y creo que va a ser muy interesante porque es algo que está muy demandado en el canal. Así que os dejo un pequeño avance y nada, espero veros la próxima semana, porque empezamos serie nueva con el tema de las tablas dinámicas, mezclado con VBA, con formularios y muchas más cosas interesantes y sorpresas que habrá. Así que para no perderte nada, es el momento de suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita, comentar cualquier cosa que quieras aportar en el canal, y nos vemos el próximo martes. Gracias por estar ahí, saludos, adiós.